Hola, buenas tardes. Ahí veo que están llegando. Hola Marcela. Hola Soledad. Eri. Muy bien, Marce. Yo muy bien. Espero que ustedes también. Estoy esperando. Hola Viviana. Si llega alguien más. Ahí está. Viviana, Marcela, Erika. Di vuelta a la cámara. Siempre toco lo que no debo. Bueno, creo que ahí estamos bien. Que me ven bien. No sé más o menos, Eri, a cuántas personas tengo que esperar, más o menos un estimado. Hola Tami, ¿cómo te va? De paso voy viendo ahí con la transmisión. Bien, creo que está todo en orden. Bien, y hay 5 en este momento en línea. Me está faltando gente, pero no sé si capaz que no estuvieron ya en el aula taller. 6 ya, ahora 6. Se sumó alguien más. Bueno, vamos a ir empezando. El tema que tenemos que... Ahí está Fabi. El tema que tenemos que ver hoy es percepción, ¿sí? Ustedes este año comienzan con lo que son las prácticas de observación, ¿sí? Bueno, si el coronavirus lo permite. Pero de cualquier manera van a trabajar de alguna forma con esta cuestión de observar y percibir, ¿sí? Porque en la observación, tal como nosotros la podemos definir, en la observación hay una mirada ya orientada, dirigida hacia determinados elementos del campo que por supuesto están encuadrados dentro de lo que el ECRO nos va especificando. Pero cuando hablamos de percepción hablamos de un concepto mucho más general. Percibimos todo el tiempo. Sin embargo, no vamos todo el tiempo observando. Observando en el sentido de la observación en psicología social, estoy diciendo, ¿sí? La observación de ciertos elementos del campo que me permiten poder pensar ese contexto o campo grupal. Entonces, ahora vamos a ver este concepto de percepción en un sentido bien amplio, porque cuando nosotros observamos, nuestra percepción, nuestro modo de percibir, va a estar ahí influyendo. Ahí está Regina también. Hola Regi, bienvenida. Entonces, todo el conocimiento del mundo exterior y el conocimiento de nuestro mundo interior nos va a venir a partir de la decodificación y la interpretación de los mensajes provenientes de los sentidos. Nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la propiocepción, que tiene que ver con los sentidos acerca de uno mismo, son los que nos van a dar información acerca de el mundo y nosotros. Ahí está también Mónica, bienvenida Mónica.
O sea, que la percepción proviene de sensaciones, ¿sí? Y tiene que ver con la toma de conciencia de esas sensaciones. Nosotros recibimos estímulos permanentemente del entorno y de adentro, pero no nos hacemos conscientes de todos esos estímulos, ¿sí? Solo una mínima parte logra captar nuestra atención. Ahora yo más adelante voy a hablar de esto de la atención. Entonces, la percepción se define como un proceso cognoscitivo, es decir, un proceso de conocimiento que nos permite comprender e interpretar el mundo. ¿Sí? Repito, la percepción es un proceso cognoscitivo que nos permite comprender e interpretar el mundo. ¿Sí? Consiste en la selección y organización de los estímulos del mundo, de afuera o de adentro. Yo voy a enfocarlo más en lo de afuera, pero va lo mismo para la percepción de sensaciones internas. Cuando hablo percepción de sensaciones internas, hablo de percibo que estoy triste, enojado, contento, que tengo taquicardia, que tengo calor, que tengo frío, que me pica, ¿no? La propiocepción tiene que ver con esto de percibir cosas que tienen que ver conmigo. Y los sentidos externos, vista, oído, tacto, me ayudan a percibir los objetos de afuera. Entonces, todo proceso de percepción va a incluir la búsqueda, la selección, la obtención y el procesamiento de cierta información. ¿Sí? Nosotros, primero que buscamos estímulos afuera, ¿sí? Y seleccionamos y elegimos de acuerdo a ciertas variables que ahora después yo voy a mencionar, los organizamos de acuerdo a ciertos patrones que tienen que ver con nuestra propia historia y a partir de ahí les damos un significado a esa información, ¿sí? La percepción es siempre subjetiva, ¿sí? ¿Por qué es subjetiva? Porque incluye esto de selección y organización. Yo no selecciono cualquier estímulo de la afuera, selecciono algunos de los cuales me hago consciente y esa selección está influenciada por mi verticalidad, ¿sí? Pero no solo esto, sino que además de seleccionarlos de una manera particular, también los organizo de una manera particular a esos elementos del campo. Entonces, yo voy conociendo e interpretando el mundo de acuerdo a esta selección y organización previa de los estímulos que están ahí afuera, ¿sí? Nosotros percibimos todos de manera diferente. Dos personas diferentes en una misma situación van a percibir cosas totalmente distintas en muchos casos. ¿Por qué? Porque han seleccionado y organizado los datos de la percepción de manera diferente, ¿sí? ¿Y diferente a partir de qué? A partir de la historia vincular de cada uno. Yo les voy a pedir en esta clase, en todas se los pido, pero en esta particularmente, que ustedes me vayan poniendo comentarios o me vayan poniendo ejemplos, si se les ocurre alguno a medida que yo voy hablando. Lo que sí les voy a pedir también es que con el comentario traten de hacerlo lo más completo posible, porque como está esto del delay, para que cuando a mí me llegue yo entienda en qué momento lo dijeron, qué estaba diciendo yo cuando ustedes dijeron eso, ¿sí? Entonces, vuelvo a mis apuntes porque si no ya saben que me vuelo. Entonces, dijimos, una vez que selecciono, organizo, y una vez que organizo, interpreto. Y una vez que interpreto, selecciono, organizo, interpreto, y una vez que interpreto, tengo una cierta conducta, voy a dar una respuesta, ¿sí? Selección, organización, interpretación, respuesta. Este sería el caminito, ¿sí? Esa respuesta está o consta de dos aspectos. Estos dos aspectos ustedes los conocen. Con otro nombre, pero lo conocen. Por un lado, la respuesta manifiesta, ¿sí? Lo manifiesto, lo que nosotros ya conocemos como lo manifiesto. Es aquello que se ve de lo que yo hago, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy acá ahora con ustedes, estoy hablando lo más tranquila
Y de repente, que Dios no quiera que esto suceda, por favor, empiezo a ver acá atrás mío por la pared que desciende una araña. Yo no sé si les conté, creo que sí ya les conté, pero si no les cuento ahora que yo tengo pánico a las arañas. Entonces probablemente a partir del estímulo interesante de ver bajar una araña por mi pared detrás mío, mi respuesta, o sea, mi respuesta manifiesta, la acción visible, fuese suspender todo, levantarme e ir a llamar a mi marido para que la venga a matar porque yo no lo podría hacer. No, para que la maten, no, yo no les pido que la maten, les pido que la saquen. Yo con que no esté más delante de mi vista, me alcance y me sobra, no necesito que deje de existir el pobre bicho. Porque seguramente me tiene más miedo ella a mí que yo a ella. Entonces, la respuesta manifiesta sería esto. Me levanto, tal vez hasta griten, no se asusten. Voy, abro la puerta, llamo a mi marido, le digo, vení por favor, rescatame que hay una araña que me quiere comer. Esa es la acción visible. Pero hay otra respuesta, que es la respuesta encubierta, que sería lo que nosotros conocemos como lo latente, ¿sí? En la respuesta encubierta lo que va a haber es, por un lado, va a haber cierta vivencia, ¿sí? Cierta sentimiento, en este caso de terror, ¿sí? Cierta actitud, una actitud temerosa, histérica, gritona probablemente. Dependiendo del tamaño de la araña es el tamaño del grito, ¿sí? Para que se den una idea. Y además hay una reacción física. La reacción no es lo mismo que la respuesta. La reacción es una parte de la respuesta. En donde, por supuesto, sigo con el ejemplo de la araña, probablemente tenga taquicardia, ¿sí? Me ponga nerviosa, me vuelva más torpe de lo que habitualmente soy, ¿sí? Esta es una respuesta orgánica, contracción de la laringe, ¿sí? Me pongo colorada, sudor en las manos, ¿sí? Todas estas respuestas orgánicas se denominan reacción, ¿sí? Y todo el resto que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? O con el mundo de las ideas y de los pensamientos que no se ve en la conducta, pero que se producen dentro del sujeto, es parte de la vivencia, ¿sí? O sea, toda percepción, todo estímulo de ahí afuera que yo seleccioné, organicé e interpreté, va a determinar una conducta visible, una cierta vivencia interna y una cierta reacción orgánica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Si vamos bien, me van poniendo manitos, deditos para arriba, pulgares para abajo, lo que les parezca a ustedes. Va a ser triste si veo un pulgar para abajo y no sé por qué, así que aclárenme por qué el pulgar para abajo si lo llegan a poner. Entonces, todo proceso de percepción supone un doble proceso interno y externo, ¿sí? Porque por un lado depende de los estímulos externos, pero por otro lado depende de características internas, que tiene que ver, ahora leo, Moni, eso que escribiste, que tiene que ver con las motivaciones, las expectativas, ¿sí? Si yo estoy, ahora voy a leer lo de Moni y después sigo con esto. Exacto, Moni. Bueno, no sé si todos la están leyendo, supongo que sí, pero más o menos repito. Ella me dice, si yo tengo que contratar un empleado y veo de todos los que han venido a postularse, hay uno que está muy bien vestido, de pelo corto, yo percibo, asocio esas cualidades con eficacia. Desde mi subjetividad, alguien que está bien vestido, bien peinado, probablemente trabaje mejor que alguien que viene todo croto a pedir trabajo, ¿sí? Entonces, como yo lo percibo desde mi historia así, desde mi verticalidad, voy a tener una conducta hacia ese sujeto y lo voy a contratar. Exactamente así, Mónica, funciona. Ahora después vamos a ver eso también. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto, de qué valores yo enaltezco a la hora de percibir personas, ¿sí? Porque yo ahora estoy hablando de objetos, ¿sí? Después, en un instante, voy a empezar a hablar de la percepción de personas, que es bastante más compleja que la percepción de objetos. Ahora vamos a ver por qué. Bien, sigo con percepción en general. La percepción en general, percepción de objetos del mundo externo y circunstancialmente personas.
Entonces, les decía, como la percepción supone un proceso de selección, esa selección yo la voy a hacer a partir de mis características personales. Por eso es un doble proceso. Por un lado tiene que ver con los estímulos allá afuera y por el otro lado tiene que ver con mi mundo interno, ¿sí? Esa selección que yo hago de estímulos es lo que llamamos atención, ¿sí? Mi atención es la que determina a qué estímulos y a cuáles no yo les voy a poner mi energía, cuáles voy a percibir y cuáles no, ¿sí? La atención es, en un principio, un filtro de información. Esto selecciona de todos los estímulos del medio, me filtra algunos, porque no puedo captarlo todo. Si yo pudiera captarlo todo, sería o tendría los sentidos recontra súper desarrollados, ¿sí? Nosotros no podemos captar todo. Es más, hay estudios que demuestran que hasta podemos captar 2 sentidos al mismo tiempo. Ya 3 es más difícil, ¿sí? Incluso las técnicas de meditación, por ejemplo, que lo que buscan es un poco anular el fluir permanente de pensamientos, no la mente en blanco, no se busca eso, es mentira, pero buscan que ese flujo de pensamiento permanente, ese disquito rayado que tenemos, baje. Lo que hacen es justamente ir ampliando nuestra toma de conciencia de los datos que van proveniendo de nuestros sentidos y ampliarlos hasta al menos llegar a 3. Porque saben que ahí es como que el sistema colapsa. Si yo trato de prestar atención a un sonido, a algo que veo y a algo que estoy tocando o a algo que estoy sintiendo, a la respiración, por ejemplo, que habitualmente nos hacen prestar atención a la respiración, después te dicen, ahora presta atención también a la música o a algún sonido, y después te agregan algo más, ¿sí? En ese momento es como que son tantos los estímulos a los que estoy prestando atención que directamente el sistema mental como que pluf, colapsa. Y entonces entro en meditación. Es una de las técnicas. Pero vuelvo a esto, que no les tengo que dar una clase sobre meditación. Me fui. No tomen apunte de eso. Entonces, la atención me va a filtrar información y al mismo tiempo es un mecanismo de alerta frente a datos importantes, ¿sí? Esto, yo ahora no estoy esperando a la araña, pero si llegase a aparecer, según mi historia vertical, mi vida corre peligro. Entonces eso es un estímulo al que le tengo que prestar atención, ¿sí? Entonces, y va a constar entonces esta atención de 2 factores, porque por un lado está esto, mis cuestiones internas, mis intereses, mis necesidades, ahora voy a ir con un ejemplo de eso, y por otro lado están los factores externos, que tienen que ver con la intensidad del estímulo, con el color, el tamaño. El rojo en el semáforo es justamente porque es uno de los colores que habitualmente nos llaman más la atención que otros. La intensidad del color hace que nosotros miremos. Fíjense que todas las señales que implican cierto peligro están o tienen en su casi totalidad el color rojo, porque justamente el rojo es un color que llama la atención, que hace que uno mire, ¿sí? Por su intensidad. Los sonidos, lo mismo. Yo ahora estoy hablando acá con ustedes y no estoy percibiendo los sonidos a mi alrededor, ¿sí? Si yo paro un minuto, les digo a ustedes también, a ver, stop. Paren, cierren los ojos. ¿Qué están escuchando? Y en ese momento en el que yo desvío mi atención, entonces escucho. Y escucho que en la otra habitación está la tele, y escucho que por acá pasa un camión, o que hay gente hablando en la puerta de la casa de al lado, que no sé qué hacen hablando en la vereda porque estamos en cuarentena, pero bueno, tema de ellos, ¿sí? Yo escucho todo eso que está pasando a mi alrededor, que mientras estaba concentrada solo en darle la clase no estaba prestándole atención, no lo estaba percibiendo. ¿Se entiende esto? No es que el estímulo no estaba ahí, probablemente subliminalmente lo estaba interiorizando, pero yo no lo estaba percibiendo conscientemente. La publicidad utiliza mucho esto de la percepción subliminal. La percepción subliminal es estos estímulos que están ahí, pero que yo no los percibo conscientemente, que ingresan directamente a lo inconsciente,
¿sí? Pero bueno, no vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre esto de la percepción como la toma de conciencia de los estímulos, ¿sí? Entonces, por un lado está esto, la intensidad, el color, el tamaño del estímulo, que tiene que ver con el objeto externo, y por otro lado están nuestras motivaciones, nuestras necesidades, nuestros deseos. No sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes, a mí me suele pasar habitualmente. Ahora hace mucho que no porque no puedo salir a la calle, pero me suele agarrar hambre cuando estoy en la calle. Siempre, siempre. No me pregunten por qué, pero parece que la calle despierta mi apetito. Entonces uno sale a la calle, y ni hablar si es cerca del mediodía, y empezás a sentir hambre. Y cuando empezás a sentir hambre, de repente el mundo se puebla, ¿sí? Se inunda de restaurantes, kioscos, lugares de comidas rápidas, olores. Empiezo a sentir olor. Paso por la puerta de una casa y digo, qué olor a milanesas. Paso por la otra y digo, acá están haciendo una salsa, ¿no? Uno empieza a percibir, ¿sí? Cosas que tienen que ver con su necesidad de ese momento o con su deseo de ese momento. Porque a veces no es hambre de verdad, a veces es gana de comer nada más. Entonces, incluso uno suele tener cierta expresión. Justo que tengo este hambre, vengo a sentir ese olor, ¿no? Mira vos, qué justo, con el hambre que tengo vengo a ver semejante cartel del triple combo cheddar con bacon de McDonald's, ¿sí? Hablando de hambre. ¿Vieron? Me viene enseguida, pienso en hambre y me viene la imagen del triple cheddar con bacon de McDonald's. No lo puedo evitar, ¿sí? Ahora, no es que justo ahora que tengo hambre vengo a ver ese cartel, es al revés, es que veo ese cartel justamente porque tengo hambre. Si no, tal vez que ya pasé 5 veces por ahí adelante y no lo vi. Pero no pasé con hambre. Raro en mí. No pasé con hambre, entonces como no pasé con hambre, no lo percibí. Capaz que la señora de al lado está haciendo desde hoy a las 10 de la mañana un puchero, pero yo empecé a sentir el aroma cuando se hicieron cerca de las 11:30, porque es la hora a la que a mí me empieza a dar hambre y empiezo a pensar en qué comer. ¿Se entiende? Entonces mis intereses, mis necesidades de ese momento están determinando a qué estímulos yo les estoy prestando atención. O sea, mi interés está seleccionando o dándole información a la atención para que seleccione ciertos estímulos y no otros. ¿Bien? Por ejemplo, para sacarlo del ejemplo del hambre, que no quede siempre como que soy una gorda glotona, además, yo recuerdo, hace bastante tiempo, a mí me habían entrado a robar. Mi casa tiene una puerta que da a la calle, una puerta que da al patio que está todo cerrado y 2 ventanas. Una ventana que da a la calle y una que da al patio que está todo cerrado. 2 que dan al patio que está todo cerrado. Ahí me entraron a robar por la ventana del frente. Entonces, después de mucho tiempo de yo haber vivido acá tranquila y haber dormido sin percibir nunca nada... Nati, ¿los estímulos son inconscientes? No, los estímulos son los del mundo exterior. Estamos hablando ahora de los estímulos del mundo exterior, de los objetos del mundo exterior. Lo que aparece ahí adelante mío. ¿Sí? Entonces, les decía, yo había dormido bastante tiempo acá tranquila y sola, sin ningún tipo de problema para dormir. ¿Sí? Escuchaba, por supuesto, que pasaba gente por la vereda, porque da a la calle la ventana, que pasaban autos los fines de semana más, que a veces alguien se quedaba parado ahí en la puerta hablando. Es más, era re interesante escuchar las charlas de la gente allá afuera. Pero después que me robaron, ¿sí? El sentido del oído se había desarrollado tanto en realidad que yo podía escuchar todo, hasta el más mínimo sonido. Yo lo escuchaba, me pasaba la noche así acostada con los ojos abiertos, escuchando. No podía dormir de tan intensos que eran todos los ruidos, cualquier ruido. Que recuerdo, yo tengo 4 perros, en ese momento tenía 5, que mi papá me decía, Natalia, vos tenés 5 alarmas, o sea, si pasa algo, lo primero que vas a escuchar es que los perros ladran. Si los perros duermen es porque no pasa nada. Pero yo no podía
¿Por qué? Porque por mi propia vivencia interna estaba totalmente atenta a cualquier sonido y entonces los percibía a todos. A todos. Percibía cuando prendía y apagaba la heladera. Por ejemplo, el motor de la heladera, vieron que arranca y baja y vuelve a arrancar. Bueno, yo lo escuchaba. Cuando, ahora, que ya pasó el tiempo, ni cuenta me doy si están dando la heladera o no. O sea, sí, me doy cuenta cuando deja de andar, en realidad. Pero mientras tanto ya estoy acostumbrada a ese sonido y no le presto atención. ¿Se entiende? Entonces, esto es esto de el estímulo por un lado que influye en la percepción, pero por otro lado, las propias cuestiones internas. Pues ustedes imagínense que el ruido de, no sé, una botella en la calle no es algo que llame la atención y sin embargo, para mí, cualquier ruido como ese, por ejemplo, era percibido al extremo, porque mi propia vivencia hacía que esto fuera así. Entonces, por otro lado, sigo hablando de la atención. La atención, que tiene que ver con esto de seleccionar estímulos, aumenta frente a estímulos agradables y disminuye frente a estímulos desagradables. ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver, vamos a suponer, esto me pasó hoy a la mañana. Se los voy a contar porque me pasó hoy a la mañana. Estaba yo escuchando ahí en la tele un canal de música y estaban pasando toda música de este tipo reggaetón y eso que a mí particularmente y honestamente no me gusta. Había dejado ese canal solamente porque yo estaba limpiando y no tenía ganas de estar cambiando de canal ni perdiendo tiempo. Entonces mi atención a lo que pasaba en la tele fue disminuyendo. Dejé de prestar atención. No sé ni cuántas canciones pasaron mientras yo hice mi recorrida de barrer. Cuando estaba llegando a la puerta de mi casa, del patio, para terminar de barrer, empezó un video de Chayanne. Ustedes no saben cómo hicieron mis ojitos, así, ¡tuc! ¿No? Fue automático. Fue automático y yo, a ver, ¿por qué lo percibía el gesto? Porque estaba pensando en esta clase que tenía que dar hoy. Fíjense cómo mis propios intereses hicieron qué. ¿Está bien? Fue automático darme cuenta que mi atención estaba en cero respecto de lo que estaban pasando en la tele porque no era agradable para mí. Pero en cuanto apareció un estímulo que para mí es sumamente agradable, mi atención, se enfocó toda en el televisor. ¿Se entiende? Entonces, frente a estímulos agradables, la atención va a aumentar. Y frente a estímulos desagradables, la atención disminuye. Por eso, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún accidente, puede pasar que uno se desmaye, ¿sí? Porque cuando el dolor es muy intenso, cuando el estímulo es muy intenso, ¿sí? Lo que va a suceder es que el sistema se va a apagar, el sistema perceptivo se apaga, ¿sí? ¿Para qué? Para dejar de percibir eso que es sumamente desagradable. Ahí disminuye del todo el grado de atención, porque el dolor es insoportable. Entonces la persona se desmaya. No siempre funciona, pero en la mayoría de los casos, cuando hay un dolor muy, muy, muy intenso o una situación muy, muy intensa, ¿vieron las novelas que hacen la exageración? Pero que a alguien le dan una mala noticia y la mina dice, ¡ah! ¿No? Y se derrumba, porque es tan intenso y tan desagradable que el sistema perceptivo directamente se cierra. Bien, en las novelas está exagerado, eso no funciona así. Bien, entonces, espérenme que se me mezclaron acá las hojas y yo me estoy olvidando algo importante y no sé qué es. Ah, ya lo encontré, no se me mezcló nada, yo le había pasado nada más. Entonces, ¿qué más me estoy olvidando respecto de... Si estás por tener un accidente y empezás a tener frío antes de saber qué va a suceder, empezás a percibir, o sea, eso tiene que ver con la propiocepción. A ver, la explicación que yo te puedo dar es desde Jung respecto de eso y no desde este tema, ¿sí? En realidad, este tema habla de la percepción en el aquí y ahora, de lo que está pasando aquí y ahora. Esto que vos me estás planteando es una percepción
extrasensorial, previa, casi premonitoria, podríamos decir, y no la explican desde la neurociencia justamente. Jung lo que va a decir es que de alguna manera hemos percibido inconscientemente, ¿sí? Y que después recibimos la información desde adentro en lugar de desde afuera. Pero bueno, no es el tema de hoy. Pero sí, Jung ahí va a decir que tiene que ver con algo intuitivo y que en realidad uno ha percibido subliminalmente, esto que les decía al principio, ciertos estímulos que no pasaron por la conciencia, que fueron procesados a nivel inconsciente y que a mí me llegan directamente como una sensación, como un pensamiento, como una idea, ¿sí? O un sentimiento. Cuando yo pienso de alguien, este tipo me va a cagar, ¿no? Perdón, me va a estafar. Y no lo sé, no lo conozco, pero después en definitiva termino concluyendo que sí, que realmente es un estafador. Bueno, lo que va a decir Jung es eso, que yo he visto algo, una dirección de la mirada, un gesto, un algo, a donde no lo percibí conscientemente, pero mi inconsciente sí lo captó y entonces me llega la información desde adentro en lugar que desde afuera. ¿Sí? Más o menos algo así para no dejarte sin respuesta. Sigo entonces con este tema puntual. ¿Sí? Por otro lado, esto que les decía recién del ruido de la heladera, las experiencias repetitivas o familiares disminuyen la atención. Entonces, aquello que habitualmente uno percibe, deja de prestarle atención. Porque la atención es un gasto de energía, ¿ok? Y nuestro sistema perceptivo, al igual que todos nuestros sistemas y al igual que todos los sistemas de toda la naturaleza, funcionan con una ley que es la ley de entropía, que tiene que ver con el menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo que nosotros los argentinos conocemos también, ¿sí? Que creo que lo hablamos cuando hablamos de Jung, ¿sí? La ley de entropía que tiende a disminuir la cantidad de energía que se gasta. Entonces, cuando hay algo que ya es repetitivo y conocido, uno deja de prestar atención para dejar de gastar energía en eso y tener energía disponible para otra cosa. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo no estoy todo el tiempo escuchando el ruido de la heladera, ¿sí? No lo escucho, estoy ahí y está, y yo sé que están dando. ¿Y cuando me doy cuenta? Cuando deja de sonar. Cuando deja de sentirse el ruido de la heladera, entonces en algún momento digo, no se escucha la heladera, ¿están dando? O si, por ejemplo, cosas que acá no pasan, en Argentina no pasan, pero si te cortan la luz y viene de golpe y te la vuelven a cortar y viene de golpe y te la vuelven a cortar y viene de golpe 3 o 4 veces seguidas, cosas que acá, insisto, no suceden, por un rato, luego de eso, uno está atento al ruido de la heladera, porque lo primero que uno piensa es, se me va a quemar la heladera. ¿Se entiende? O, vieron que nosotras las mujeres tenemos la costumbre, todas las mujeres no, yo no particularmente, pero la mayoría de las mujeres tienen la costumbre de ir a la peluquería, ¿sí? Yo, ya verán que no, a la peluquería no es un lugar de visita habitual para mí. Y entonces volvemos a casa con un peinado nuevo, con un corte o con algo, y estamos esperando que nuestros maridos o las personas que viven con nosotras nos digan algo acerca de nuestro cabello. Y no nos dicen nada, che. Y una va y se pavonea con el cabello y nada, no te dicen nada. ¿Y esto qué es? ¿Porque el otro no se da cuenta porque es malo, porque es mala persona? No. El otro no se da cuenta porque está habituado a vernos. Como está habituado a vernos, no nos presta atención, ¿sí? Pero no es porque se le pasó el amor. No vayan a matar maridos con esto. No, nos deja de prestar atención, ¿sí? Cuando recién empieza el idilio, voy a hablar de parejas, el otro está prestándonos atención todo el tiempo. Entonces se da cuenta de hasta si cambiamos el color del lápiz labial, ¿sí? Se da cuenta que hoy nos pusimos una remera que nunca nos habíamos puesto. Se da cuenta que me pinté las uñas de un color distinto. Se da cuenta de todo porque me está prestando atención a cada detalle. ¿Está bien? Cuando va pasando el tiempo, ese grado tan alto de atención ante el estímulo agradable que nosotras representamos empieza a disminuir. No hagan comparación con esto que la atención disminuye frente a los estímulos desagradables.
No, acá la atención va disminuyendo porque esto se vuelve repetitivo y habitual y entonces ya no hace falta gastar energía en esto, ¿sí? Entonces, a no ser que sea un cambio de look muy llamativo, o sea, que sea muy intenso el estímulo, el otro no se va a dar cuenta. Se lo voy a tener que hacer notar, ¿sí? ¿Te gusta cómo me quedó? Hoy fui a la peluquería, ¿me viste? ¿Me miraste? Porque si no, no se va a dar cuenta. ¿Está bien? Por otro lado, nosotros tenemos una cierta predisposición subjetiva, perceptiva, ¿sí? A percibir aquello que nos interesa, aquello que esperamos, aquello que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros recuerdos, ¿sí? Hay una predisposición perceptiva a percibir aquello que encaja en lo que nos interesa o en cosas que conocemos. Si, por ejemplo, yo estoy acá en mi casa y pasan autos con el estéreo con música, a no ser que sean esos que pasan con los parlantes a no sé qué volumen que me hacen temblar hasta la ventana, a no ser que sea eso, en donde el estímulo es muy intenso y no importa lo que esté escuchando, lo voy a escuchar, ¿sí? Hay gente que cree que a mí me interesa saber lo que a ellos les gusta escuchar. Pero no, vamos a poner que pasan en el auto gente con el estéreo en un volumen normal. Probablemente yo no escuche. Hasta que pase alguien con una canción que a mí sí me guste, o con una canción que a mí me haga acordar de algo, o con una canción que estuve escuchando hace un rato, ¿no? Entonces, ese que pasa con esa canción, sí lo voy a escuchar, sí lo voy a percibir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque trae algo que tiene que ver con el orden de mis intereses o de mis recuerdos o de las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Si yo salgo a comprarme, no sé, no salgo a comprarme eso, pero estoy pensando en que quiero cambiar la cartera. Cuando salga, voy a ver en todas las tiendas, voy a lograr ver carteras. Incluso en tiendas en las que nunca hubiese parado a mirar, ese día vi en la vidriera una cartera. ¿Está bien? Si yo no estoy pensando en carteras, puedo pasar por la misma casa de cartera que está acá a la vuelta de mi casa y no ver ninguna y no saber ni de qué color se usan las carteras esta temporada porque no miré. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener una cierta predisposición perceptiva para ciertos estímulos y no para otros. ¿Bien? Y por último, la percepción también va a estar influenciada por el contexto y por la clase social. ¿Sí? Por el contexto, en principio, porque el contexto me indica qué predisposición perceptiva tengo que tener. El contexto me indica a qué estímulos yo tengo que prestarles atención, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esto, ingresa esto de la observación que yo les decía hoy, de que nosotros cuando vamos a observar, vamos ya con un cierto marco que nos dice qué tenemos que observar. Bueno, esto encaja en este punto. Ustedes van a ir a los grupos y van a percibir estímulos que tengan que ver con ese contexto grupal, que tengan que ver con el ECRO que ustedes conocen. No van a ir a percibir cualquier estímulo. No van a ir a mirar, esto lo hemos hablado cuando hablamos de la observación, cómo están vestidos, cómo están peinados, si una hoy trajo cartera de alguna marca particular o sí. No vamos a estar mirando eso. O sea, los estímulos que vamos a percibir no van a estar seleccionados desde esos lugares. Vamos a seleccionar estímulos o vamos a tener una predisposición perceptiva para ciertos estímulos que tienen que ver con las formas de interacción, con las formas en las que están ubicados, con las formas de la comunicación analógica, ¿sí? De la comunicación digital. ¿Está bien? Nosotros vamos a ir predispuestos a percibir esos estímulos y por lo tanto son esos los estímulos que voy a percibir. ¿Está bien? Claro, por ejemplo, Fabi acá me dice, veo que el grado de delay es bastante importante. Yo a veces voy por la calle y siento un olor de un perfume, un olor de una flor, un olor de una comida. Vieron que yo vuelvo siempre a la comida, siempre alguna excusa tengo para volver a la comida. Y entonces digo, qué rico olor a salsa.
y automáticamente digo, qué ganas de comer las salsas que hace mi mamá, los ravioles que hace mi mamá, ¿sí? Y me acuerdo de la última vez que comí. Fíjense cómo un solo estímulo puede disparar toda una serie de reacciones no visibles, porque mientras tanto yo sigo caminando. Pero internamente voy pensando en los ravioles de mi mamá, en cuánto hace que no como los ravioles de mi mamá, en que tengo ganas de ir a ver a mi mamá, en que me olvidé de llamarla ayer, y ya empiezo, ¿sí? Ya empiezo a partir de un estímulo, ¿sí? Entonces, siempre, pero digo, cuando vos sentís y te acordás de algo, en ese momento te diste cuenta de lo que estabas percibiendo, ¿sí? Es como que hay una conexión ahí entre recuerdo y percepción, ¿sí? Y van ligados. Está el estímulo ahí afuera, pero es tu recuerdo el que hace que ese estímulo tenga valor para vos, ¿sí? Y que lo percibas. Bien, entonces, exacto, Tami, perfecto el ejemplo que me estás trayendo. Respecto del contexto de hoy, en este contexto, lo que hace un rato yo también comenté cuando les dije, estoy escuchando que hay gente hablando acá afuera, y me pregunto, ¿qué hacen hablando en la vereda? Pues estamos en cuarentena, ¿no? Y voy por la calle y el contexto me indica, o hay una predisposición perceptiva a ver o percibir los barbijos. Entonces uno va viendo quién tiene barbijo y quién no. ¿Qué es esto que está diciendo Tami? ¿Sí? Hay una predisposición perceptiva para percibir eso hoy, que en otro momento no lo hubiésemos percibido, ¿sí? Y por otro lado, la clase social, es decir, o sea, cuando uno pertenece a cierta clase social, percibe cosas que otro que pertenece a otra clase social no las percibe, ¿sí? Entonces yo el otro día daba esta misma clase y les contaba un ejemplo de hace bastante tiempo. Yo tengo una amiga, tengo una amiga conocida, sí, amiga, que tiene muchísimo dinero, sí, es una persona que vive muy bien, ¿está? Y un día fuimos a comer juntas a un lugar muy elegante, por supuesto, de los que iba ella. Y mientras yo, no me da vergüenza decir, mi atención estaba puesta en los platos que yo veía que pasaban los mozos y miraba como diciendo, ay, ¿qué de todo esto yo voy a elegir? ¿Sí? Pasaba el mozo por allá y yo tiraba el cuellito para ver qué tenía ese plato. Porque, a ver, iba a tener que elegir uno y quería saber para elegir el más rico. Mi amiga, ¿sí? Me dice, Nati, ¿vos viste estos platos, la porcelana finísima de estos platos? Y yo me quedé pensando, o sea, para mí no hay diferencia entre un plato y otro plato. A ver, lo único que yo había visto de los platos es que eran blancos. ¿Se entiende? Cuando ella me dice, ¿vos viste lo que son estos platos? Sí, blancos. Digo, a mí no me había llamado la atención de qué eran los platos. No era parte de lo que yo pudiera percibir, ¿sí? Yo que estaba acostumbrada, que había ido al McDonald's y a la panchería de la estación, imagínense que lo que menos podía hacer era fijarme en los platos. Ella, que habitualmente iba a este lugar y que ya conocía los platos y que qué sé yo, prestaba la atención a otras cosas, a otros estímulos que tienen que ver con su clase social, ¿sí? Tal vez ella podría decir, mirá la cartera de aquella, tiene una cartera, no sé, no se me ocurre ninguna marca, Dolce Gabbana, qué sé yo. Y yo para mí es que una cartera es una cartera, no puedo distinguir una cartera de marca de una cartera cualquiera, porque por mi clase social media, media baja y en cualquier momento baja, no puedo percibir una diferencia entre una cartera y otra. Gente de una clase social alta sí lo puede hacer. Y acá viene lo que Mónica me dice. Y yo sabía que alguien iba a hacer este comentario. Y ahora justamente voy a entrar en la percepción de personas, ¿sí? Porque tiene que ver con esto. Nosotros nos hacemos una idea a partir de muy pocos datos. Yo ahora voy a volver con el ejemplo de mi amiga, pero voy aclarando ahora que no era para nada superficial mi amiga. Era una persona muy profunda, muy sensible, ¿sí? Pero esto no tenía que ver con la superficialidad. Era lo que ella podía percibir, ¿sí?
lo que a ella podía, entre comillas, llamarle la atención de ese lugar. ¿Se entiende? Yo ahora aprendí, gracias a ella, a distinguir un plato de vidrio de un plato de porcelana. Bien, a ver, acá me habían estado haciendo otro ejemplo. Voy al súper y... Exacto, Tami, tal cual. Tal cual. Nosotros, clase media baja, baja, vamos al supermercado y tenemos la mirada entrenada para ir ahí a donde dice precios cuidados, oferta, 2x1, 3x4, al revés, 4x3. ¿Sí? Tenemos la mirada entrenada para eso. Nosotras las mujeres, fíjense que acá, esto no está en el apunte, pero yo lo voy a decir, el género también. Los hombres no tienen la mirada entrenada para ir al supermercado. Ellos van y agarran, lo que sea. Le dijiste trae aceite, ellos fueron y agarraron 2 botellas de aceite, no saben ni siquiera si son de girasol, mezcla, no saben, de oliva, él te trae. ¿Está bien? Por eso en esta época de cuarentena es peligrosísimo mandarlo a comprar a ellos, porque puedes llegar a tener que cocinar con cualquier cosa, con lo que te traigan. Tenemos la mirada entrenada también, según, como decía Tami, la clase social, para poder ver algunas cosas. Yo en el supermercado, por supuesto, veo las ofertas, veo lo más barato. Una persona de clase social alta, ¿sí?, tiene la mirada entrenada para ver otras cosas. Igualmente, conozco varias que van a buscar las ofertas a los supermercados, ¿no? Que son bastante miserables. Pero bueno, no importa, es otra cuestión. ¿Está bien? A lo que voy es que uno va seleccionando los estímulos de acuerdo a sus intereses, lo que está buscando, el contexto en el que está, ¿sí?, y la clase social. ¿Bien? Hasta acá llegamos con la percepción de objetos. ¿Sí? Ahora voy a hablar, lo que me resta de clase, que no es mucho, de lo que es la percepción de personas. ¿Sí? Y a ver, ¿por qué es más compleja la percepción de personas? En primera instancia, porque las personas son agentes causales. ¿Qué significa esto de agentes causales? Que el otro es capaz de manipular la información que muestra, y yo lo sé. Entonces, yo no sé si lo que estoy percibiendo del otro es o no es. ¿Sí? Yo no sé si no es una puesta en escena lo que veo del otro, para mí. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando nosotras conocemos a un muchacho, ¿no? A mí siempre las parejas me dan mucho ejemplo, ¿no? Estas situaciones que se dan entre parejas. Nosotras percibimos a un príncipe azul, ¿sí? Maldito Disney, que nos ha dicho que tenemos que buscar a ese príncipe azul. Entonces, nosotras ya vamos con una predisposición selectiva para encontrar un príncipe azul y el tipo además manipula toda su manera de conducirse con nosotras. ¿Para qué? Para mostrarse como el príncipe azul que sabe que estamos buscando. ¿Está bien? Pasado el tiempo, nos damos cuenta que no tenemos un príncipe azul, que tenemos un sapo bastante feo. ¿Sí? Que después del primer beso el príncipe se transformó en sapo, decía mi mamá. Entonces, no solo es que nosotras empezamos a percibir, se cambia nuestra percepción también, pero fundamentalmente es que el otro, agente causal, dejó de hacer lo que hacía para ser percibido como un príncipe. ¿Sí? Tipo dejó de abrirte la puerta, dejó de mandarte mensajitos, dejó de llamarte a mitad de noche para decirte no puedo dormir porque te extraño. O sea, esas cosas que una dice, ay, qué lindo, me quiero casar. Bueno, por suerte dejan de hacerla antes de los 6 meses y no cometemos el error de casarnos con cada uno que nos parece un príncipe azul. Algunas sí. ¿Se entiende? El otro decide qué información me muestra. Entonces ya desde el vamos, lo que yo estoy percibiendo no tengo certeza de que sea como yo lo estoy percibiendo. Por otro lado, el otro y yo, perceptor, yo y percibido, el otro, somos personas. Por lo tanto, yo puedo suponer a partir de su conducta manifiesta. ¿Se acuerdan hoy cuando hablamos de la respuesta manifiesta, la respuesta encubierta? Bueno, yo lo que puedo ver del otro son sus respuestas manifiestas. Pero a partir de sus respuestas manifiestas,
yo puedo suponer la respuesta encubierta, porque yo también soy persona. Ahora voy con eso que pusiste, Moni, ya lo leo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo ver, no sé, estoy con una amiga y veo que se pone colorada y puedo suponer que le dio vergüenza a algo, porque yo cuando me pongo colorada es porque algo me dio vergüenza. ¿Sí? O puedo ver, vamos a suponer que alguna de ustedes, si estuviésemos presencial y alguna de ustedes de repente salta de la silla, puedo suponer que se asustó, porque sería el mismo gesto que yo hago si me asusto frente a un bicho, una araña, una rata, qué sé yo, una laucha, lo que se les ocurra que a ustedes les dé miedo. ¿Está bien? Que yo puedo suponer que la otra que pegó un salto de la silla y dio un grito es porque algo la asustó. Me pasó una vez en un grupo que una chica hizo, no pegó el salto, pero se dijo, ¡ay! ¿No? Y yo, que estaba dando clase, la miré y le dije, ¿hay una araña? Yo le pregunté si había una araña y ella me dijo, no, una cucaracha. Bueno, listo, si una cucaracha no importa, pega un pisotón. ¿Sí? Porque yo pude interpretar, mal lo interpreté, pero no importa, su reacción con base a cuál es mi reacción. ¿Se entiende? Porque ambos somos personas. Bien. ¿Cómo, Moni? No entiendo lo que pusiste último. Si podés aclararlo mejor, no sé en relación a qué. Sí sé que lo de... Supongo que el príncipe azul. Pero no... No entiendo la pregunta. Si me lo podés armar mejor para que entienda. Bien, entonces, ¿qué más? Las actitudes mías, o sea, del perceptor, pueden afectar la conducta del otro. Por lo tanto, yo sé que estoy influenciando en eso que percibo. ¿Sí? Y por otro lado, la percepción de personas es mucho más compleja porque no existen muchos atributos que no vemos, cosas que no podemos saber, porque las personas cambian y entonces eso que yo percibí la semana pasada de alguien no es lo mismo que puedo percibir hoy, y porque además de todo, la exactitud de la percepción es mucho más difícil de comprobar. Yo con un objeto, no sé, yo acá delante mío tengo una caja en la que tengo algunas cosas guardadas. Entonces yo la percibo y veo una caja dura. Entonces puedo ir y tocarla para ver si realmente es dura. Y puedo ir y tirarla al piso para ver si además de dura es resistente. Yo puedo comprobar las cualidades que percibo de esta caja. En cambio, con una persona no puedo comprobar que sean ciertas las percepciones que tengo. Sigo sin entender, Moni, perdón, es lo que quieren las mamis, pero no sé bien a qué te estás refiriendo. ¿Qué fue lo que yo dije exactamente en donde eso entra? Bueno, si podés. Entonces, para percibir personas, vieron que yo hoy dije, nosotros seleccionamos los estímulos del mundo exterior a partir de el tamaño, la intensidad, el color y qué sé yo, más lo que nos pasa a nosotros. En la percepción de personas también nos vamos a guiar por ciertas claves observables, por ciertas cosas que vemos, ¿sí? Y acá va a entrar esto de mi amiga y la superficialidad. Lo primero que yo veo de alguien es su apariencia física, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que describir a mi amiga hoy respecto de la apariencia física, es una mujer muy delgada, ¿sí? Rubia, muy rubia, con todos los rasgos que hacen una persona de clase alta. Uno cuando la ve sabe que está en presencia de una persona que tiene dinero, ¿sí? Tiene todos los estereotipos que hacen a una mina rica. Por lo tanto, como esos estereotipos están... Ah, sí, por supuesto, que al príncipe azul lo queremos todas. El tema es que se transforma en sapo. Ah, porque yo lo dije de mi mamá. Sí, bueno, mi papá también se va a haber transformado en sapo para mi mamá, pero para mí sigue siendo un príncipe azul. Bueno, saliendo de mi estado edípico. Digo, nosotros cuando vemos a alguien, lo primero que vemos es su apariencia física. Y esos rasgos que vemos de su apariencia física están asociados a ciertas ideas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi amiga, cuando yo recién la conocí, ¿sí? También vi o pensé que era una mujer muy superficial.
Es más, hasta pensé que seguramente era bastante soberbia y arrogante. Por cómo la vi parada, ¿sí? Porque después también algunas claves no verbales, como puede ser la expresión facial, la gesticulación, el tono de voz, su forma de hablar. Entonces, cuando yo la escuché hablar y la vi cómo gesticulaba y un montón de cosas, nos conocimos haciendo una actividad juntas, un seminario, un curso. Y lo primero que yo vi fue una mina rica y en mi cabeza, adentro, era la rubia tarada, teñida y aburrida. ¿Sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque esa imagen, esos rasgos visibles y esas conductas, no, esas claves, perdón, no verbales, a mí me encajaban dentro de un cierto estereotipo. ¿Está bien? Entonces, ahí está, percibo desde ahí, desde eso que yo creo, de esos rasgos y esas apariencias físicas. ¿Sí? Es más, está demostrado, esto hay estudios que están hechos, en los que las personas que están más cerca de los modelos de belleza imperantes de una determinada cultura reciben un mejor trato que las personas que no. ¿Sí? En oficinas, en negocios, en donde sea, las personas que encajan dentro de cierto modelo o parámetro de belleza son mejor tratadas, mejor atendidas que alguien que no. Hay estudios hechos sobre eso. Entonces, la apariencia física ya es un dato, ya es un dato. Ahora, por supuesto, no nos vamos a quedar ahí, pero no nos tenemos que olvidar que nuestro primer dato, ¿sí? Nuestra primer clave observable para cuando voy a percibir a alguien es la apariencia física. ¿Sí? Rubia tarada, dice Mónica que no. Bueno, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Uno asocia, uno va ahí y asocia, ¿sí? Cierta imagen con cierta imagen allá afuera. Después hay que hacer un trabajo ahora vamos a seguir con eso, para correrlo. ¿Tá? Pero es importante saber qué es lo primero que vemos del otro. Porque si yo lo niego, yo digo, ay no, yo no miro lo que aparenta la gente, yo no soy tan superficial. Estoy mintiendo, lo primero que veo del otro es su apariencia física. No hay manera de ver otra cosa. ¿Sí? Después el problema estará en si yo no me doy el permiso de conocer al otro por este estereotipo. ¿Sí? Porque el estereotipo se interpone entre el otro y yo. Y eso ya es otro tema. Pero en un primer momento yo voy a ver un aspecto físico y a ese aspecto físico lo voy a asociar a determinados rasgos, determinadas cualidades, determinadas conductas, determinadas maneras de ser. ¿Sí? Sigo entonces. Por otro lado voy a ver sus conductas manifiestas y los rasgos más llamativos. ¿Sí? Hay cosas en las personas que llaman la atención. Hoy ya no sucede, pero hasta hace un tiempo atrás ver a alguien con rastas llamaba la atención y entonces uno a ese que iba de rastas le prestaba atención. Hoy ya es más habitual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ninguno de estos datos por sí solos me dice nada. Digo, una mujer rubia, elegante, delgada, que habla con una determinada manera de gesticular y una determinada modismos de la voz, no dicen nada por sí solos. Hay que interpretarlos para que me digan algo, para darles un significado. ¿Sí? Exacto, Moni. Aquello que es diferente, aquello que llama la atención, no es solo que molesta, es que me hace ruido porque no entra dentro de lo habitual. ¿Está bien? No sé tanto si molesta, pero sí hace ruido. Entonces, esa interpretación que yo hago de esas claves observables va a estar con relación ¿a qué? A mis asociaciones aprendidas y a mis pensamientos más recurrentes, a los pensamientos o ideas más frecuentes para mí, ¿sí? Asociaciones aprendidas, esto que les decía. Si habla de tal o cual manera, tipo una papa en la boca, y gesticula así, y es rubia, y es alta, y es delgada, y tiene está bien vestida, y una cartera que se nota, aunque no sepa distinguir marcas, pero se nota que es una cartera que vale una fortuna,
Y entonces mis asociaciones aprendidas me dicen que ese tipo de gente suele ser, para mí, porque la verdad es que después de esto sé que no, pero podría haber sido en ese momento que esa gente era superficial, orgullosa, arrogante, estirada y un montón de cosas más. ¿Sí? Después me tocó trabajar con ella y me di cuenta que no era así. Y los pensamientos más frecuentes en nuestra mente, les decía. Por ejemplo, si yo fuera una chica de estas que encajan en los modelos de belleza imperante y estoy parada en la parada de colectivo, vamos a suponer en una época normal, ahora no porque no se puede, y veo que alguien me mira, probablemente el primer pensamiento, la primera interpretación de esa clave sea que yo le gusto. ¿Sí? Ahora, si soy yo, verdaderamente yo, y alguien me empieza a mirar en la parada de colectivo, la interpretación de esa mirada probablemente sea que me quiere afanar. ¿Se entiende? Porque es lo más recurrente para nosotros, es lo más habitual según la imagen que tenemos del otro, nuestras y un montón de cosas. Hoy por hoy esto de la mirada como representante de la atracción está asociada también al peligro. No me voy a meter en esto porque tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Este ejemplo era de cuando esto no estaba puesto en tela de juicio, ¿no? Y entonces si un tipo te miraba en la calle, significaba que le gustabas. Hoy que un tipo te mira en la calle, significa que probablemente te pueda hacer daño. O sea que siempre termina siendo una amenaza, ¿está bien? Pero digo, uno percibe de acuerdo a lo que más habitualmente piensa, ¿sí? Esos pensamientos más recurrentes son los que van a estar también filtrando los estímulos y ayudándome a interpretarlos. Entonces, cuando hablamos de esta accesibilidad de los pensamientos, se llama accesibilidad de una, se los voy a decir en largo y en difícil, después les digo sencillamente de qué se trata. Accesibilidad de una representación cognitiva. ¿Sí? La accesibilidad de una representación cognitiva es la facilidad con que una idea viene o no viene a nuestra mente, ¿sí? A nuestra conciencia. Es la facilidad con que un conocimiento previo, por eso representación cognitiva, viene en nuestro auxilio a la hora de interpretar los estímulos del mundo externo, ¿sí? Entonces, esta accesibilidad puede estar influenciada por varias cuestiones. Por un lado, las expectativas que yo tengo de cierta situación. Y acá hay un estudio que se ha realizado, son dos que les voy a contar, en donde uno percibe lo que espera, de cierta manera. Entonces hay un estudio en donde a un grupo de alumnos universitarios iban a tener un docente nuevo, ¿sí? Y entonces a la mitad de estos alumnos les dicen que el docente que van a tener es un docente buenísimo, excelente, ¿sí? Y a la otra mitad les dicen, o les hacen llegar rumores en realidad, de que el docente que iban a tener era malísimo, que era un espanto. Cuando salen de la clase se les hace una encuesta y en esa encuesta la mitad dice que le había encantado la clase y la otra mitad, que eran los que le habían dicho que el docente era malísimo, dicen que la clase fue una porquería. ¿Sí? Entonces, la percepción acerca de esa clase, la vivencia acerca de esa clase, había estado influenciada, esto quedó demostrado por este estudio, influenciada por esa expectativa previa. Los que les habían dicho que el docente era malo ya fueron predispuestos a percibir, ¿sí?, cuestiones negativas en ese docente. Y los que les habían dicho que era un buen docente, habían ido predispuestos a percibir que ese docente o las cuestiones positivas de ese docente. ¿Ok? Otro de los estudios, para que vean cómo influye esto de lo que uno piensa previamente, porque nosotros seguimos creyendo que la percepción es un proceso objetivo y que uno percibe el mundo tal como es. Nosotros no percibimos el mundo tal como es. Así como dice uno de esos cartelitos que andan en Facebook, que a veces son tonterías, pareciera, pero en este caso aplica. Yo no percibo el mundo tal como es,
sino que percibo el mundo tal como soy. ¿Sí? Y este estudio que les voy a decir ahora lo explica muy bien. Se contrató a un grupo de muchachos, ¿sí? No los contraté yo, es un estudio que se hizo en otro lado. Para que ellos tenían que entrar en el menor tiempo posible, tenían que ingresar unas 700 bolsas de 70 kilos, pongamos, de un lugar a otro, ¿sí? Tienen que hacerlo lo más rápido que pudieran. Por supuesto que se habían evaluado porque es un estudio norteamericano y vieron cómo son los yanquis de estructuraditos. Les habían indicado cuántas horas tenían que dormir la noche previa. O sea, estaban todos con una determinada cantidad de horas de descanso, ¿sí? Bien, listo. Una determinada comida. Ingresaron las bolsas en, pongamos, media hora. No me acuerdo ahora exactamente el tiempo, pero no importa. Lo que importa es la idea general. Media hora entraron 700 bolsas de 70 kilos cada una. A la otra semana se les vuelve a proponer lo mismo, vuelven a dormir la misma cantidad de horas, comen lo mismo. O sea, que las condiciones previas fueran más o menos las mismas y se les pide que vuelvan a hacer la misma actividad, pero les dicen que esta vez son 700 bolsas de 120 kilos cada una. ¿Sí? Los muchachos lo entran y tardan 1 hora en entrarlo. ¿Sí? Cualquiera podría decir que tardaron más porque las bolsas eran más pesadas, pero la verdad, el kit de la cuestión es que les habían mentido y es que todas las bolsas pesaban lo mismo, las de la primera semana y las de la segunda semana. Pero ellos las percibieron más pesadas, porque les habían dicho que eran más pesadas. A ellos les costó más pasarlas de un lado al otro porque creían que eran más pesadas. ¿Se entiende? Entonces, eso que yo espero es lo que percibo en muchas ocasiones. ¿Sí? Sigo. La motivación, o sea, no solo lo que espero ver, sino lo que quiero ver. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? A mí me pasaba cuando era adolescente, sobre todo, después aprendí, que una quiere percibir esa mirada del chico que le gusta y la percibe. Pero lo cierto es que el pibe de casualidad miró para donde nosotras estábamos. Pero nosotras no vimos que el resto del tiempo estuvo mirando a la rubia de la esquina. Nosotras vimos esa mirada casual y, ay, sí, me miró. ¿No? Porque uno percibe lo que quiere percibir. El estado de ánimo. El estado de ánimo también influye en la accesibilidad de las representaciones cognitivas, porque si yo estoy bien, voy a ir percibiendo estímulos e interpretándolos desde ese bienestar. Cuando estamos enamoradas, vamos por el mundo y vemos los pajaritos de colores, la mariposa, ¿no? En cambio, cuando estamos desenamoradas o cuando estamos con estado de ánimo diferente, tristes o enojados, vamos por el mundo y vemos los cuervos, lechuzones, ¿sí? Ratas, cucarachas. No vemos más ni la mariposa ni los pajaritos. ¿Por qué? ¿Porque se fueron? ¿Porque desaparecieron? No, probablemente estén ahí, pero no los puedo percibir porque mi estado de ánimo me está filtrando determinada línea de idea, determinada línea de pensamiento, que a su vez está interpretando los estímulos que vienen de afuera. ¿Sí? Otra de las cuestiones que hacen a esto de la representación, o de la accesibilidad, perdón, de la representación cognitiva, es la recurrencia, la activación reciente o recurrente de una determinada idea. ¿Sí? Cuando hablamos de activación reciente, hablamos de me pasó ayer algo y entonces hoy eso, por ejemplo, voy de vuelta a lo de la mirada amenazante y él me quiere robar. Por más que yo sea muy linda, si me robaron la semana pasada, probablemente hoy cualquier mirada sea interpretada como me quiere robar y no como yo le gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se activó recientemente esa representación cognitiva de que aquel que se me acerca o me mira en la calle me puede querer robar. ¿Está bien? Con el tiempo, pasado el estrés postraumático, eso empieza a disminuir y entonces deja de ser
una representación activada recientemente, a no ser que uno haya quedado con algún problema y entonces lo siga repitiendo y repitiendo en la cabeza. Bien, por otro lado está de esto la activación reciente. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, lo que hacemos es una preactivación. ¿Para qué estudiamos? Justamente para esto, para tener activadas esas representaciones cognitivas. Sí, para que cuando me pregunten, cuando el estímulo sea la pregunta de, no sé, ¿en qué año se descubrió América? Vamos a suponer que hay un examen sobre historia, esa representación cognitiva esté a la mano. ¿Por qué? Porque se activó recientemente, cuando estuve estudiando. ¿Bien? Y después está la activación frecuente. La activación, la activación frecuente tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros los profesionales. Bueno, a los profesionales, a cualquiera, pero yo voy a hablar de profesionales porque es de donde puedo dar el ejemplo. Como uso frecuentemente ciertas ideas y ciertos conceptos, están siempre a mano para ayudarme a interpretar los estímulos. ¿Sí? No tengo que ir a buscarlos al cajón de los recuerdos. Decir, ¿cómo era esto? No, están permanentemente ahí para ayudarme a interpretar ciertos estímulos. ¿Sí? Porque uno los está activando permanentemente. ¿Sí? Los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, estoy dando un teórico sobre esto y de repente algo me conecta con un concepto de otro teórico y entonces lo puedo traer, pero porque lo activé frecuentemente, lo activo habitualmente, viene y viene, ¿sí? Bien, voy a empezar a redondear, capaz que Eri te robe 5 minutitos, te lo digo ahora para que me vayas poniendo que sí, espero que me pongas que sí. Entonces, en esto de la percepción de personas hay 3 elementos, 3 o 4. Sí, 3, 4. Que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de ir a observar y percibir personas. Por un lado, lo que se llama la acentuación perceptiva, ¿sí? La acentuación perceptiva es esto que hoy traía como ejemplo Mónica al principio, ¿sí? En donde si yo le asigno a cierto estímulo, ¿sí? Un cierto valor, positivo o negativo, a cierto rasgo le asocio cierto valor, positivo o negativo, ese rasgo va a estar acentuado cada vez que yo perciba a alguien. Si para mí es muy importante la elegancia, voy a ir mirando y prestando especialmente atención a si las personas son elegantes o no. Entonces, las que sean elegantes van a tener un valor positivo, las que no lo sean van a tener un valor negativo, ¿sí? Por ejemplo, a mí, más allá de la elegancia o lo que sea, a mí me interesa mucho que un tipo sea culto, pongamos. Entonces, cuando yo viajaba en colectivo, recuerdo que el tipo que, además de ciertas cuestiones físicas atractivas, llevaba un libro abajo del brazo, iba leyendo un libro en lugar de con los jueguitos del celular, ya está, para mí ya me enamoré. ¿Está bien? Porque ese rasgo, para mí, tenía un valor. Entonces, eso se acentuaba, ese estímulo se acentuaba. ¿Está bien? Entonces, a raíz de esta acentuación, ¿sí? Perceptiva, se produce, por eso hoy estaba entre si son 3 o 4, porque hay uno que se deriva de esta, que es lo que se llama el efecto halo. Halo con H. Halo de halo, ¿sí? El efecto halo es cuando, si ese rasgo, calificado como positivo o negativo, se extiende a toda la persona. Entonces, tiene un rasgo positivo, le gusta leer, y además está leyendo a Nietzsche, pongamos, que a mí me gusta, más todavía. Y entonces yo lo extiendo a toda la persona, es un divino. ¿Sí? Y capaz que no, capaz que solamente le gusta a Nietzsche, pero es una porquería. ¿Está bien? O al revés, vamos a suponer que un efecto negativo y el flaco tiene un mechón pintado amarillo acá y como para mí me parece un ridículo por hacerse eso en la cabeza, ya está, ya extendí esa acentuación perceptiva sobre un rasgo que yo considero negativo, lo extiendo a toda la persona y entonces la persona ya toda entera, completa, es desagradable. Y capaz que a ese que tiene mechón así también le gusta leer a Nietzsche. Y además es un tierno, y además ayuda en el comedor de la vuelta, y además tiene un montón de otras cualidades que a mí me interesarían, pero
como me quedo con eso, porque el peligro de esto es eso, es quedarme con eso, directamente no me doy el tiempo ni de conocerlo, porque extiendo eso a toda la persona. Es lo que pasa con los artistas, el efecto halo. ¿Sí? Uno cree que porque Chayanne baila bien y se sonríe bonito, debe ser un tipo maravilloso, y capaz que es una porquería. Uno cree que porque Ricardo Arjona tiene lindas letras, o al menos a los que nos gustan, porque después están los otros, los detractores, pero vamos a suponer que uno cree que porque escribe bonito, debe ser un tipo con el que es muy interesante, o sería muy interesante tomarse 5 litros de café en una charla, y capaz que el flaco es un denso terrible. Pero uno extiende esto de este rasgo que para mí es positivo, lo extiendo a toda la persona y toda la persona es maravillosa. Sucede con los gurús, con los líderes de sectas, ¿sí? Con los políticos, ¿sí? Se extiende, se hace el efecto ala. Esa es una de las cosas que tenemos que tenerlas en cuenta para que no nos suceda, ¿sí? El otro efecto es el efecto de primacía, que tiene que ver con el orden de aparición de los estímulos. La primera impresión es lo que cuenta, dice el dicho. Bueno, realmente esto funciona así. Entonces, lo primero que yo veo del otro, ¿sí?, es más importante que el resto por 2 cuestiones. Una, porque me va a filtrar el resto de percepciones. Va a actuar como filtro. Eso primero que yo vi ya se instala. Esto que les decía hoy, asocio ciertos rasgos a un estereotipo. Y entonces ya se instaló el estereotipo que va a estar ahí mediando entre yo y lo que estoy percibiendo. Pero además de esto, existe una tendencia, les decía hoy, natural, a no gastar más energía de la necesaria. Entonces, como ya percibí algo y con eso que percibí me alcanzó para hacerme una idea a partir de mis propios estereotipos de cómo es esta persona, mi sistema perceptivo ya no se molesta en tomar más datos. Ya dejo de prestar atención para buscar más datos, porque ya está, ya construí una idea del otro. ¿Sí? Entonces, contra esta tendencia natural, estas tendencias naturales a, por un rasgo, definir a toda la persona. B, que la primera impresión sea la que me defina a la persona. Y C, no ponerme a buscar más información, porque total ya sé cómo es, con base a lo primero que vi. Contra esas cuestiones tenemos que pelearnos, tenemos que saber que están para poder correrlas y tener una percepción, una observación del otro un poco más profunda y más objetiva, una objetividad creciente, dice Alejandro Simonetti. ¿Sí? Y por último, ya terminó Eri, no te me enfurezcas, hay otro efecto que se llama el error de la atribución, ¿sí? O de la, tienen nombres raros, pero porque esto viene de las neurociencias y todo eso, el efecto de, perdón, la teoría de la inferencia correspondiente. ¿Qué es esto? Es bastante sencillo. Así como por un determinado rasgo yo asocio una determinada personalidad, también puede suceder que por una conducta en un determinado contexto yo asocie un determinado rasgo de personalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera una docente más seria de lo que soy, ¿sí? Y entonces ustedes asocian esa academia y esa cosa seria y esa cosa de distancia a toda yo. Y entonces se imaginan que yo debo ser igual, ¿sí? Me acuerdo que teníamos una profesora de matemáticas, no la voy a nombrar porque es de Pilar y es muy conocida, una profesora de matemáticas que era muy fifí. Y mis compañeros varones, como era muy linda, porque era una señora muy, muy elegante, decían que ellos se imaginaban, ¿no?, haciendo ciertas cosas, y que se la imaginaban así, diciendo, ay, no me toques, ay, no, tócame así, ay, tócame así, ¿no? ¿Por qué? Porque uno creía que porque esa conducta ella tenía como docente, toda su vida ella estaba expresando la misma conducta y la misma actitud. Este es el efecto de la inferencia correspondiente, ¿sí? O de la atribución. Uno atribuye a la persona algo que es situacional. Ella era así, de fría y distante y académica, dando clases. Yo no me la imagino tan fría en otras situaciones, ¿sí? No me interesa tampoco saberlo. No tengo por qué saberlo porque yo era solo su alumna. ¿Se entiende? Entonces, esto es la teoría de la atribución o de la inferencia correspondiente
Y es otro error. Pensar que porque alguien está callado en una reunión es porque ese alguien es tímido. La verdad es que ese alguien está callado en esa reunión. Tal vez fue el tema, tal vez ese día le duele la panza o le duele el oído o está enojado con un compañero o le pasó algo y entonces ese día está callado. Y eso no quiere decir que siempre sea callado o que siempre sea tímido. También puede ser que en varias reuniones esté callado, pero tampoco eso me asegura que siempre esté callado. Él está callado en esta situación de grupo. Tal vez en la casa es el que más chistes cuenta y es el alma de la fiesta. ¿Se entiende? Entonces, estas últimas cuestiones que yo nombré son las que tenemos que tener en cuenta para que no nos obturen la visión, para que no nos impidan percibir de manera más objetiva, ¿sí? Cada vez más objetiva, porque objetivos del todo no vamos a poder ser nunca. Y por último, ya termino, ahora sí, Erika, termino, me estaba olvidando algo importante, no nos confiemos en nuestra percepción una vez que hayamos adquirido la destreza de mirar, ¿sí? Una vez que hayamos adquirido la destreza de mirar en grupos, uno de los errores que pueden suceder es que creamos que ya no necesitamos prestar atención, porque total ya sabemos, ¿sí? Y ahí lo que va a pasar, así como si yo voy con mucha ansiedad, esto también sépanlo, si yo voy con mucha ansiedad para percibir todo, probablemente me cueste mucho percibir algo. Pero si yo voy sin nada de ansiedad, tampoco voy a poder percibir nada, porque lo que necesito para percibir es un estado de alerta que me ponga a prestar atención. O sea, un estado intermedio entre la ansiedad extrema que no me deja percibir nada, ¿sí? Y la nada de ansiedad que tampoco me deja percibir nada, porque yo dependo de mi atención y del estado de alerta para poder percibir estímulos del medio. ¿Bien? Bien, hasta acá llegué, chiquis, no tengo más tiempo para nada. Después les voy a subir unas imágenes para que juguemos un poco. Yo quería si llegábamos, pero ya me imaginaba que no. Para que puedan jugar un rato a ver a qué ven ahí. No es tarea, no es nada. Si quieren lo hacen y si no, no importa. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que no, porque no tenemos tiempo. Pero bueno, a ver, espero 2 minutos si hay alguna pregunta y si no, cerramos. Bueno, pareciera que no. Bueno, gracias Soledad. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, escuchando y sin poder preguntar. Y la verdad es que están todos ustedes y todos los grupos y nosotros los coordinadores y docentes también. Estamos todos haciendo un esfuerzo enorme y así que es muy gratificante ver que de alguna manera estamos logrando sostener el dispositivo y que se va pudiendo trabajar. Así que un beso grande, les agradezco, sigan cuidándose y que tengan un muy buen grupo. Besos Eri, besos Katy, besos chiquis, que les vaya muy bien. Nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo.